Konbanwa, aquí estamos en la parte 2 de la explicación de los verbos. No terminamos en la anterior porque el espacio del video no me da para más, ya que es la primera vez que estamos haciendo estos videos y solamente está permitido por 15 minutos. Entonces, continuamos en los verbos del grupo 2. Quienes no sepan y que es la primera vez que ven este video, hay uno anterior a este que le vamos a poner explicación general de los verbos, parte 1. Esta es la parte 2 y estamos en los verbos invariables o vocales que decíamos que se conjugan a partir de la última ru del infinitivo y que además su desinencia anterior, es decir, la letra anterior va a ser una i o una e. Entonces, tenemos que taberu, su desinencia está en b, es una e. O kiru, que es el verbo levantarse, la anterior es una ki, es decir, una i. Y bueno, dentro del grupo 1, observamos que también había verbos acabados en ru, que son los acabados en u, tsu y ru. De esos, bueno, para saber la diferencia de los invariables o vocales, dice, la vocal anterior es una e o una i. Entonces ya sabemos que si la vocal anterior no es una de estas, es decir, una o o una a, forzosamente es del grupo 1. Dentro del grupo 1 también va a haber verbos cuya desinencia anterior sea una i o una e. Esos vamos a tener que memorizarlos. Lo mismo los del grupo 2, aunque después se puede ver, por ejemplo, aquí en taberu, la desinencia que lleva la e o la desinencia que lleva la i en el caso de okiru están por fuera del radical. Entonces, esa es una pista para saber cuándo son del grupo 2. Si fuera del grupo 1, taberu, forzosamente la b debería de estar en el radical y dejar el ru por fuera. Pero no es así. En el caso de miru, no alcanzan las sílabas para dejar a mi por fuera del radical. Entonces, aquí sí sería un caso de memorización. Afortunadamente, son verbos que se utilizan mucho y sí alcanza uno a reconocerlos. Después se desarrolla una cierta intuición que nos hace pensar cuando son del grupo 2 o del grupo 1. Tenemos los del san grupo, que son los verbos irregulares. Nos dice que no hay regla para su conjugación, por ello es mejor memorizar los verbos. La buena noticia es que solo existen dos verbos irregulares, que son el verbo hacer, que es el verbo sur, y el verbo venir, que es el verbo kuru, ¿sí? Aquí se los pongo en romaji, suru y kuru. Aquí sí hay que tener cuidado, porque aquí los dos verbos se conjugan de manera completa. En el caso de los dos, algunas veces la primera desinencia se va a conjugar como el grupo 1 y la segunda como el grupo 2, en los dos casos. A veces, no siempre. Sobre todo el caso de kuru. Ese va a tener la mayoría de las veces hasta dos pronunciaciones diferentes. Por eso es que es mejor memorizarlos y siempre, en el caso de kuru, colocar la pronunciación para recordarlo y no caer en el error de pronunciarlo como ku cuando ya cambió de pronunciación. Y bueno, esos son los tres grupos. El verbo semi-irregular que no pertenece a ningún grupo, que es el verbo iku, que es el verbo ir, sus conjugaciones son regulares y a veces irregulares. Por eso es que no clasifica como irregular. Aunque hay libros y diccionarios que sí lo entran como irregular. Se recomienda memorizar sus conjugaciones. Por ejemplo, los diccionarios, por eso los números de los grupos vienen en número romano, el 1, 2 y 3. En el diccionario, cuando buscamos un verbo, nos va a aparecer entre paréntesis el número romano, 1, 2 o 3. Y en el caso del IQ, posiblemente nos pongan en el 3. Eso cuando nos buscamos en diccionarios de libro. También tiene dos pronunciaciones, el verbo iku y también como yuku. Recordemos que yuku, la letra Y se pronuncia como I latina. Y como el diptongo es muy rápido, iku y yuku casi no hay diferencia en la pronunciación. La forma yuku se le considera honorífico. Es decir, a pesar de que está en forma de diccionario, si yo pronuncio con yuku, estoy hablando de manera honorífica, casi que formal. Normalmente, para que se dé la formalidad en este tipo de verbos, se recomienda acompañarlos del verbo des.
Tenemos el verbo auxiliar ser o estar. El verbo auxiliar ser o estar es conocido también como verbo de estado. La forma des es formal y al mismo tiempo informal, por lo que no tiene versión elegante. Cuando está en su forma de auxiliar no significa ser o estar, solo es para darle formalidad al verbo, al adjetivo o incluso a los sustantivos. Des significa ser o estar, ¿sí? Recordemos, es un verbo de estado, de existencia, que no está entre los verbos de existencia que habíamos mencionado para la partícula ni, porque el verbo des, por ser auxiliar, no requiere de partículas, a excepción de la partícula no. Da es el verbo ser o estar. Hay quienes dicen que es informal, pero no es así. Este es un verbo declarativo. Como es un verbo muy potente, lo usan mucho los hombres, porque las mujeres, al ser muy femeninas, no quieren verse muy toscas al utilizar la forma declarativa. Solamente en casos así de que queremos ser muy firmes en lo que estamos diciendo, es cuando usamos da. Y hay una forma que se llama sa, que también es el verbo ser o estar. Es muy informal, la utilizan los hombres jóvenes y solamente se utiliza en afirmativo. Por ejemplo, si yo quiero decir soy estudiante, watashi wa gakusei desu. Si quiero declarar sí, soy estudiante, hai, watashi wa gakusei da. Y si se fijan, suena así como más tosco. Y si soy un chavo que me siento así como que muy gañán, pues digo, watashi wa gakusei sa. Y lo van a escuchar, es muy chistoso escuchar esta forma. Tenemos el presente negativo del verbo no ser, no estar. Ya habíamos trabajado con el de warimasen. De warimasen que decíamos que el wa se escribe con la partícula wa, porque viene del verbo aru, que es el verbo que ya habíamos visto de existencia para seres inanimados, que ahorita, así rápidamente si recordamos, aru es del grupo 1, la ru la cambiamos por i y agregamos más, que sería la forma formal, ari más, y el más lo cambio por masen para volverlo negativo. Entonces ahí dice no haber, ¿verdad? No haber. Wa me dice, hablo del verbo des. Aquí des está con su desinencia sustituida por wa. Entonces me dice, respecto al verbo des, no hay. Es decir, no ser, no estar, de manera elegante. El verbo aru es una excepción. Es el único que su forma negativa informal va a ser nai. Todos los demás va a haber que conjugarlos de acuerdo a las reglas. Entonces, otra vez, wa me dice respecto al verbo des, no hay. Nai, de wa nai. Es el verbo no ser, no estar, informal. La forma de wa se puede contraer y la contracción de dewa es ya. Ya nai. Ya nai. Se pronuncia yanai. Sí, aquí le pusimos cómo se pronuncia. Yanai. No ser, no estar. Y esta es la forma informal contraída. Y tenemos esta otra con la contracción ya, ya, y la contracción de nai, que es ne, que además es ne alargado con e y no con i. Ya ne. Aquí, por lo de la j que decíamos, se pronuncia como ya. Ya ne, que significa no ser, no estar. Dialecto de Tokio. Es decir, esta forma la vamos a escuchar en aquellas personas que son de Tokio. Bueno, entonces tenemos nuestra primera conjugación, que es la conjugación infinitivo formal o elegante, la tenetai, a la forma mas katachi. ¿Sí? Es una conjugación que es una explicación para que vean cómo se hace una conjugación. Ichi grupo, verbos, variables o consonantes. Primero se conjuga o se cambia la última u del infinitivo por la letra i. Segundo, se va a añadir la forma más. Primero las 5 partes en que se divide este grupo. Recordemos que estamos en el grupo 1, que se dividía en 5 partes. Decimos que la parte A son aquellos acabados en su. Nos dice que primero, paso 1, es cambiar la u por i. De su, cambiamos a la letra shi. Recordemos sa, shi, su, se, so. Cambia de u a i y la i se pronuncia shi. Y añadimos más. Por ejemplo, tenemos el verbo dasu, dasu, que es el verbo enviar o sacar. La u cambia a shi, dashi, y agregamos más, dashi más, enviar, sacar. B, los terminamos en u, tsu y ru. Estos vamos a cambiar la u por i, la tsu por chi y la ru por ri.
Kau, verbo comprar. La U cambia por I. Kai. Y agregamos más. Kai más. Y kau es comprar. Kai más también es comprar. Matsu. Vamos a cambiar la tsu por chi. ¿Sí? ¿Por qué? Ta, tsu, chi, te, to. ¿Sí? Por eso. Entonces, machi. Y agregamos más. Machi más. Verbo esperar. Kaeru. Este es uno acabado en ru, donde la desinencia anterior es una e. Pero si se fijan, la e está encima del radical, no está por fuera como en el caso de taberu. Por eso, aquí podemos observar que este es del grupo 1 y no del grupo 2. Sin embargo, no es la regla, ¿eh? Recuerden que hay que memorizar. Por lo pronto, kaeru, vamos a memorizar que es del grupo 1 y no del grupo 2, ¿sí? Entonces, la ru cambia por ri, kaeri, más, kaeri más, y tenemos el verbo regresar. Se, los terminados en ku, cambian a ki y añaden más. Por ejemplo, el verbo kaku, que es el verbo escribir, ku cambia por ki y agregamos más, kaki más, escribir. De, los acabados en gu, cambian a gi y añaden más. Por ejemplo, isogu, darse prisa, cambian a isogi y agregamos más, isogi más, darse prisa, pero ya está en formal. El quinto grupo son los acabados en mu, bu y nu. Por ejemplo, cambian a mu por mi. Por ejemplo, no, nomu, nomi, más, nomi más, beber. Yobu, llamar. Yobi, yobi más, llamar. Shinu, verbo morir. Shini, shini más, verbo morir en formal. Y así todos los que veamos acabados en mu, de la misma manera. Todos los que veamos acabados en bu, de la misma manera. Bueno, aquí viene un ejercicio para resolver los del grupo 1. ¿Sí? Es un ejercicio muy pequeñito para practicar los del grupo 1. Luego viene el grupo 2, que son los verbos invariables o vocales. Muy fáciles. Este me dice que la regla para convertir a más es cambiar la última ru por la forma más. Ejemplo, miru, que es el verbo ver, toda la letra ru va a cambiar a más. Mi es mi, ¿sí? Es el del radical. Mi más. Ver o mirar. Kangaero. Agarramos ru y lo cambiamos por más. Kangae más. Considerar. Abiru, que es el verbo bañarse en la regadera. Quitamos la ru, abi, y la sustituimos por más. Abi más. Y sigue siendo bañarse en la regadera, pero en forma formal. Luego viene aquí otra sección con ejercicios. Tenemos los verbos irregulares. ¿Ven cómo cada vez se reduce el grado de dificultad? No hay regla para conjugar los verbos irregulares, solo hay que memorizarlos. Veamos. Suru, que es el verbo hacer, vamos a cambiarlo por shimas. Shimas, que es el verbo hacer, nada más que ya en forma formal, porque tiene aquí una rayita. Normalmente este se utiliza como sufijo, y al igual que este. Suru es el verbo hacer, pero nos sirve, por ejemplo, para decir, aquí vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí, hacer karate, ¿sí? O practicar karate. Karate es un sustantivo. En verbo, pues no existe la palabra karatear, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos convertir a verbo la palabra karate. Entonces, hacemos karate, que es el sustantivo, y le agregamos el verbo suru, y ya tenemos el verbo hacer karate. Entonces, karate suru. Si yo lo quiero decir formal, karate shimas, y así de fácil. Kuru es el verbo venir. Cambiamos la ku por ki, decíamos como si fuera del grupo 1, y agregamos más como si fuera del grupo 2, quitando todo el ru, sustituyendo por más. Kimas. Entonces, mismo kanji, nada más le vamos a cambiar la pronunciación. Por eso, nunca dejen de ponerle su desinencia. Verbo venir, que también nos sirve como sufijo. Por ejemplo, el verbo, aquí, surete kuru, que es el verbo traer personas. Entonces, surete, que es el de transportar personas, más kuru, que es traer hacia acá, es decir, venir. Verbo semi-irregular. Tampoco tiene regla, también hay que memorizar, pero este es muy fácil. Iku cambia por ikimas, verbo ir, como si fuera del grupo 1. Y yuku cambia por yukimas, como si fuera también del grupo 1. Y eso es todo.